El expresidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, fue mencionado en un documento del Servicio Electoral como una de las personas que recibió aportes reservados legales de una empresa pesquera. El exparlamentario, a través de su cuenta de Twitter, explicó que ni él ni nadie del comando de entonces realizó gestiones en tal sentido. Estamos en contacto precisamente con el exparlamentario para conocer más antecedentes al respecto. Camilo Escalona, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí. Primero, para colocar en contexto esto que yo mencionaba, se refiere a una nómina, un listado de aportes legales reservados en los cuales aparece su nombre con 5 millones de aporte de parte de la pesquera Itata. Conocer primero, Camilo, su versión respecto a esta situación. Bueno, yo me he enterado hoy, tenía una reunión temprano, poco después de las 8 de la mañana, ya me había ido de mi casa cuando me llegó un mail de mi propia señora informándome que se señalaba en un diario electrónico con mucha espectacularidad la existencia de una nómina en que se me aludía como usted señala. Yo creo que aquí el que debe aclarar la situación soy yo, pero más que yo el propio servicio electoral, porque estos aportes son, como dice la palabra, reservados, y lo que yo he podido leer, que a la aclaración que yo hice, hay muchas personas que replican pensando que yo la estoy engañando y que yo lo sabía. Y corresponde al servicio electoral, desde mi punto de vista, informar a la comunidad para que todos tengan la información necesaria, porque no hay ninguna posibilidad que las personas pudiésemos haber tenido esta información antes. No tengo ninguna posibilidad de haber sabido yo la situación que se produjo. E incluso las personas que han sido candidatos como yo lo pueden decir, que cuando se produce un aporte legal reservado en la cuenta corriente que uno le entrega al servicio electoral y va a un particular en representación de una empresa o por su propia iniciativa a hacer un aporte en esas cuentas, cuyo número no se conoce, sino que hay que ir directamente al servicio electoral a entregar esa contribución. Luego de realizar la iniciativa, el servicio electoral tampoco la entrega directamente en una cuota. Por ejemplo, si a una persona le depositan 10 millones, el servicio electoral puede hacerlo de a 2, de a 3, de a 5, o sea, uno no sabe. Claro. No tiene ninguna información. Entonces, Camilo, sí, para detenerme nada más que en ese punto. En estricto rigor no se debiera saber porque se trata de un aporte reservado, pero si la empresa hubiese querido informarle a usted o si eventualmente alguien tiene un vínculo con esta empresa, estoy hablando en términos generales, sí podrían enterarse de manera informal, claro, por el lado. Lo digo porque ese fue uno de los argumentos que se entregó incluso cuando se estaba discutiendo el sacar a las empresas de los aportes a las campañas. Me parece que por ahí va también la inquietud o la desconfianza que puedan tener algunos. Exactamente. Yo en este periodo no he sido parlamentario, pero hubiese votado con entero acuerdo para que se terminara con la ley porque se demostró que se prestaba para malo uso. Y en el día de hoy estoy más de acuerdo todavía porque cuando la persona afectada no tiene conocimiento ni información ninguna, naturalmente que queda expuesta, como es la situación que me afecta en el día de hoy. Porque, al igual que como usted señala, las personas no creen, porque dicen, pero ¿cómo no lo va a saber? Y yo replico con la siguiente pregunta, ¿y cómo yo lo puedo convencer de que yo no sabía? El hecho práctico es que yo me enteré hoy a las 8:20 de la mañana. Sí, Camilo, ¿usted tenía algún antecedente de esta empresa pesquera Itata? ¿Algún grado de conocimiento? ¿Alguna vez en que le haya tocado, no sé, estar en alguna reunión, algún grado de acercamiento por algún motivo con esta empresa? Yo tengo buena memoria, así que cuando se inició la discusión de los primeros acercamientos y consultas de la ley de pesca, era ministro de Economía aún el ministro Fontaine. Antes que llegara Longueira. Y algunas personas se acercaron a mí como senador de la Comisión de Hacienda en la idea de que cuando se entregara el borrador del proyecto de ley yo pudiera invitar a las partes a intercambiar opiniones bajo el alero del Senado. Pero vino el cambio de gabinete,
el ministro Fontaine fue reemplazado por el ministro Longueira, fue la decisión que el entonces presidente Sebastián Piñera tomó, y el nuevo ministro de Economía manifestó que el proceso de consulta iba a quedar completamente en manos del Ejecutivo. Así que yo no tuve ninguna participación, no conocía a ningún interlocutor de las organizaciones empresariales de la pesca industrial, no tuve ningún intercambio de opiniones, ninguno. Me correspondió luego como senador votar en contra de la versión final de la ley, porque usted sabe, ¿no? Está el trámite de la Cámara de Diputados, vino el trámite del Senado, vino la comisión mixta. En la comisión mixta se hizo la negociación final de cómo la ley quedó. Ahí ya estaban los contenidos definitivos. Llegó el momento final de la aprobación de la ley. Y contra el informe de la comisión mixta, yo voté en contra por los contenidos que tenía el proyecto final de la ley. Por ejemplo, el establecimiento de concesiones prácticamente a perpetuidad. O sea, las organizaciones de la pesca industrial reciben una concesión por 20 años y esa se prorroga de manera automática por otros 20 años y así sucesivamente. Es decir, el ministro Longueira estableció un trámite que le entrega ese patrimonio que es de todos los chilenos y chilenas prácticamente a perpetuidad a los industriales pesqueros. Y yo voté en contra. Voté en contra del informe de la comisión mixta y voté en contra del artículo después en particular. Y luego recurrí al Tribunal Constitucional junto con 4 o 5 senadores más, que nos pareció que violaba completamente el contenido del texto constitucional, el proyecto en la versión original en que se aprobó. Lamentablemente perdimos la pelea, el Tribunal Constitucional dijo que el proyecto estaba bien aprobado, pero sí nos dio la razón en un punto que es muy importante. Por eso yo he manifestado que la ley de pesca se tiene que rectificar. Lo que señaló el Tribunal Constitucional es que esa ley se rehace con otra ley. Juicio distinto a lo que señalaban los representantes jurídicos del sector de la pesca industrial, que tuvieron la osadía de señalar en el debate y frente al Tribunal Constitucional que eran concesiones que ya pasaban a formar parte de la propiedad de esos conglomerados económicos. El Tribunal Constitucional señaló, no señor, no han pasado a formar parte de la propiedad de esos conglomerados económicos, sino que la ley se cambia con otra ley. ¿Camilo? Y por lo tanto, de la participación mía en la discusión del proyecto de la ley de pesca, como les señalé, lo rechacé el informe de la comisión mixta, rechacé este artículo que es el más lesivo en particular, recurrió al Tribunal Constitucional. O sea, la verdad es que no hay ninguna razón para la cual yo pudiese haber tenido un traspié o haber dado un paso en falso. Por el contrario, es completamente público, transparente, abierta, cualquiera puede investigar cuál fue mi participación en la discusión de ese proyecto. Precisamente le quería preguntar si es que usted tenía alguna sospecha o suposición de cuál podría haber sido el interés de esta pesquera en su campaña, o quién podría haber hecho la gestión para conseguir esos aportes a su campaña. Bueno, mire, yo no, como lo señalé en el comunicado que entregué a la opinión pública, una vez que partió la discusión, no hubo ninguna reunión, yo no sostuve ninguna. El Ejecutivo entonces centralizó y concentró bajo su responsabilidad el conjunto de las conversaciones y consultas que se hicieron. En los trámites de la discusión en Valparaíso a mí me correspondió presidir, porque justo fue el año que yo fui presidente del Senado, las sesiones en las cuales se discutieron los aspectos finales del texto. Yo mismo he denunciado cómo me resultó chocante ver de que desde la tribuna estaban vigilantes los señores de la pesca industrial mirando cómo votaban los diferentes senadores. Yo mismo eso lo denuncié. Yo fui el que presentó la primera querella en Valparaíso por el riesgo cierto de soborno y cohecho, y a partir de la querella que yo presenté se hicieron las otras investigaciones que han terminado después en los tribunales de justicia. El propio diputado Hugo Gutiérrez así lo ha señalado, en el sentido que yo inicié penalmente la investigación con las querellas que presenté. Entonces, lo demás ya no conozco a las personas tampoco, no me podría poner a especular. Usted dice, ¿por qué cree usted que hicieron ese aporte? Yo no conozco, no sé cuál es la empresa.
Ahora usted me dice que se llama Itata. Bueno, está bien, se llama Itata, pero yo no conozco las personas que son, no sé quiénes la constituyen, no sé la razón social del pasado que tiene esa empresa, no tengo ningún antecedente, sí, como lo informé en el medio de comunicación. En ese mismo sentido, y recogiendo lo que plantea ahí el medio electrónico El Mostrador, se plantea que uno de los colaboradores directos en la recolección de dinero en su campaña habría sido el ex subsecretario Raúl Zúñigo. Primero, confirmar si es que eso es verdad o no. Mire, no, eso es enteramente falso. Yo cuando fui a la región del Biobío, habían 15 personas presentes, incluso como ya les advertí, afortunadamente, para mí, tengo buena memoria. El día que yo fui a Valparaíso, el día que fui a Concepción, dimos una conferencia de prensa. Hubo una persona que lanzó galletas a la conferencia de prensa que estábamos realizando. Eso salió en toda la prensa de la región y fue una noticia nacional, así que usted puede encontrar perfectamente el día que eso ocurrió. Ese día de esa conferencia de prensa hicimos un almuerzo en el restaurante Torreón, le puedo decir incluso el nombre del restaurante. En ese almuerzo, el ex subsecretario Raúl Zúñigo, que era candidato del Partido Socialista entonces, me señaló que él tenía compromiso con el senador Navarro y que su apoyo político y electoral era al senador Navarro y que en consecuencia no podía participar de mi campaña. Así que la información que se entregó es completamente alejada, total y completamente alejada de la realidad. No hay ningún tipo de vínculo, lo pregunto, porque él también aparece ahí recibiendo una cantidad cercana a los 13 millones. Mire, él tomó un camino. A mí me pareció que lógico era la decisión que había tomado. Estamos hablando del mes de julio del año 2013. Ya efectivamente la campaña se había iniciado, ¿no? Él señaló que yo llegaba tarde. Yo tampoco podía negar lo que era así. Efectivamente yo llegué tarde. Tuve solamente 4 meses de campaña. Y para serle bien franco, no me pareció que era descabellado lo que me decía. Me dijo, mira, yo ya tomé un compromiso con Navarro y sí que yo no cuentes conmigo para tu campaña. Así fueron los hechos. Y hay 15 testigos de ese almuerzo, porque éramos 15 personas las que estábamos participando. Así que no tengo ninguna. Mire, le puedo asegurar, con entera y absoluta seguridad, que no tengo ningún contacto con este núcleo o conglomerado de la pesca industrial. Sí, otros que aparecen ahí en esa nómina recibiendo aportes reservados de empresas pesqueras son el expresidente Sebastián Piñera, también la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. ¿Se debiera hacer con ellos el mismo análisis que usted plantea que hay que hacer con su caso? Es decir, asumir que ellos no tenían ninguna información al respecto. Mire, yo respondo por mí. Lo que el juicio crítico que tengo por la ley de pesca, yo ya se lo he señalado por reiteradas veces. Yo he pedido la expulsión del ex subsecretario Raúl Zúñigo del Partido Socialista por la información que se entregó a la opinión pública en relación al año 2014. Yo ya estaba fuera del Parlamento. En el año 2014 se tramita un proyecto de ley que mantiene la técnica de la pesca de arrastre como uno de los procedimientos que es el más lesivo para la pesca artesanal y para el ecosistema, ¿no? Y articula el subsecretario Zúñigo con la senadora Van Rysselberghe y con el gerente general de los pescadores industriales de la región del Biobío un procedimiento para hacer que esa ley se apruebe. Yo considero que eso está total y completamente fuera de los principios socialistas, porque afecta profundamente la pesca de arrastre al ecosistema, produce un colapso en las pesquerías tremenda y golpea directamente al sector más débil del sector pesquero, que es la pesca artesanal. Y yo considero claramente que los antecedentes públicos, porque yo no tengo un servicio de inteligencia, ¿no? Son los antecedentes públicos que se han entregado al conocimiento del país. Esos antecedentes indican que el ex subsecretario Zúñigo procedió a llevar adelante una conducta que viola completamente el programa presidencial que establece terminar con el procedimiento de la pesca de arrastre y, en segundo lugar, articula de manera extra nueva mayoría un mecanismo para hacer aprobar ese mecanismo de ley. Yo creo que eso es violar completamente la conducta que el Partido Socialista debe tener. Pero eso ocurrió el año 2014. No es exactamente vinculado a la ley de pesca en la que yo tuve la posibilidad de participar
el año 2012 y 2013. El año 2014 yo ya no estaba en el Parlamento. Sí, Camilo, quiero aprovechar de preguntarles también por otro tema directamente ahí vinculado a la política y referido a los requisitos que ya ha confirmado el CERVEL que van a ser necesarios para presentar un candidato presidencial de parte de los partidos. Van a tener que estar inscritos y confirmados sus militantes en todas las regiones. De lo contrario, es necesario que certifiquen la inscripción de 33.000 afiliados. Considerando esos requisitos, ¿podrán los partidos políticos cumplir con esto? Mire, el trámite de esta ley cumplió todas las normas que el país tiene, desde el punto de vista constitucional y legal. Y por lo tanto se tiene que aplicar. ¿Usted no está de acuerdo con ley express ni que se otorgue algún tipo de prórroga para que los partidos puedan alcanzar estas cifras? No, mire, si las bancadas de los diferentes partidos tuvieron una conducta desaprensiva y no midieron las consecuencias del acto legislativo que estaban llevando a cabo, no se puede legislar para hacer un terno a la medida de aquellos que estén atrasados en la recolección de las firmas. Eso es completamente imposible desde mi punto de vista. Y lo que hay que hacer es aplicar la ley. Si ocurre que esto tiene ahora un impacto tremendo desde el punto de vista legal, bueno, habrá que corregirla para la próxima elección, o sea, para la elección que será posterior a las del 2017. Pero en este momento, cuando ya el procedimiento electoral comenzó su marcha, es decir, el Consejo General del Partido Radical proclamó a Alejandro Guillier, el Consejo General del Partido por la Democracia proclamó a Ricardo Lagos, hay 2 consejos generales de la derecha convocados para este fin de mes. Es decir, cuando ya el proceso comenzó, desde el punto de vista legal, no se puede arreglar la situación para gusto del consumidor. No, yo creo que sería eso lesionar gravemente la legitimidad del proceso electoral. Claro, eso aunque implique la disolución de partidos en caso de que no logren a la meta de los refichados o incluso que no se pueda cumplir con las suficientes firmas para presentar un candidato presidencial. Sí, mire, yo en esto creo que no se puede jugar. La elección hay que hacerla con las reglas del juego que se aprobaron. La próxima elección, bueno, es otra cosa. Si se llega a la conclusión que en noviembre de este año el mecanismo legal que se aprobó fue inconveniente, que significó una camisa de fuerza, que hubo perjudicados y que atentó contra el libre ejercicio del acto electoral, bueno, si sus consecuencias fueron negativas, se puede corregir la ley después de estas elecciones, no ahora. No se puede hacer un terno a la medida. No, yo creo que eso afectaría gravemente la legitimidad del proceso electoral. Sí, ¿qué le parece a aquellos que plantean que aquí se legisló de manera apresurada, presionados por lo que estaba pasando en la contingencia y que no se consideraron todos estos elementos, las consecuencias que podía traer? Bueno, pero eso son... Aquí en Chile, si en el fútbol cada uno de los chilenos es entrenador, yo estoy seguro que a pesar de que la política esté desprestigiada, en cada uno de los chilenos y chilenas hay una persona política, ¿no? Y usted en cualquier conversación va a poder comprobar, para mí con satisfacción, que las personas tienen opinión. Así que unos opinarán que fue apresurado, otros que fue lento, los que son muchas las exigencias, otros que son pocas. Opiniones habrá miles. Pero el proceso electoral comenzó con estas reglas del juego. Si estas reglas del juego son negativas, bueno, el próximo Congreso las tendrá que modificar. Pero a mí no me parece que se tengan que ajustar ahora, porque el proceso ya comenzó. Y puede ser, Camilo, que esto sí tenga una consecuencia positiva, que es evaluar, transparentar cuál es el real peso que tienen los partidos, cuántos son realmente los militantes que tienen cada uno de los partidos. Mire, bueno, yo lo que está ocurriendo es lo siguiente, que independientemente del número de personas, a los partidos está llegando nueva gente. Y, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista, las personas que han concurrido a entregar su firma para que el Partido Socialista continúe siendo un partido legalmente inscrito son, según las cifras que han entregado el Servicio Electoral, no las cifras nuestras, son creo que el 80% del total o la gran mayoría del total, o sea, es gente nueva. Y entiendo que es así también en los otros partidos. Entonces,
al final el sistema del refichaje lo que está teniendo como un efecto tal vez imprevisto, pero me parece a mí positivo, que se incorpora nueva gente, nuevas personas a participar de la vida de los partidos. Ahora, si son pocas y eso es insuficiente, bueno, llegará la hora en que se pueden modificar los números y adaptar a la realidad que las elecciones de este año nos indiquen, pero no antes, porque sería, vuelvo a repetir, cambiar las reglas del juego cuando ya el proceso comenzó. Sí, eso es lo que se refiere ahí a la normativa y en lo que referido a lo estrictamente político en este año electoral. ¿Cómo ve a la nueva mayoría? Lo digo también considerando este último roce que se ha dado entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista a raíz de esta visita frustrada a Cuba que iba a realizar Mariana Aylwin para un homenaje que se iba a realizar a su padre, el expresidente. ¿Cuánto más resiste esta constante tensión? ¿Cuánto futuro le queda a la nueva mayoría considerando este tipo de discusiones? Mira, no, yo creo que hay dos polos a los que no se tiene que llegar. A extremar un debate con descalificaciones, pero tampoco podemos llegar a una situación en que no haya debate. Es decir, lo que yo veo que, claro, de pronto se generó a partir del tema Cuba una tensión más allá de lo normal, porque, como yo señalé en una entrevista el sábado pasado, no volvamos a 50 años atrás, porque la gran fisura que se generó entre las fuerzas progresistas de centro y las fuerzas progresistas de izquierda en los años 60 fue por el tema Cuba. Entonces ya eso tuvo pésimas consecuencias para nuestro país, no para los partidos en sí mismos, que también las sufrieron por supuesto, sino que también para la gente y para el pueblo de Chile y para la nación chilena. Todo el proceso que hizo la dictadura y que todavía no se puede revertir. Por ejemplo, en el tema de la previsión, ¿no? La AFP y todo esto que ha pasado, que ahora recibe la condena pública, no hubiese ocurrido el año 81 si no hubiera habido dictadura, si hubiera habido democracia. Nunca de esto hubiera ocurrido. Entonces las consecuencias las pagó el pueblo. No volvamos, por favor, a 50 años atrás. Pero igual, de todas maneras, es necesario que haya debate, que haya intercambio de opiniones y que este mundo que es diverso, que constituye la nueva mayoría, pueda llevar adelante una discusión programática, porque en definitiva la política tienen que ser ideas y no simplemente discusiones de procedimiento como la que acabamos de conversar respecto al tema del refichaje. Claro, si mi duda ahí, Camilo, es si acaso pueden seguir actuando como socios el PC y la DC en esta coalición cuando tienen diferencias de fondo, por ejemplo, en conceptos como la dictadura. Mariana Aylwin calificó directamente ahí de dictadura a Cuba y hoy veíamos en una entrevista que dio Guillermo Tellier al diario El Pulso, donde él dice que claramente no considera una dictadura lo que está pasando en Cuba, que hay elecciones, que hay urnas en las cuales participan los ciudadanos. Bueno, eso confirma lo que yo estoy diciendo. Bueno, nos estamos dividiendo por lo que las fuerzas progresistas de este país se dividieron en el año 60, 61, 62. Y ya el pueblo de Chile ya pagó las consecuencias, entonces las vamos a pagar de nuevo. ¿Vamos a repetir la misma experiencia? ¿Vamos a volver a caminar por ese mismo camino? Yo creo que no. Entonces, en lo que respecta a la conducta política de las fuerzas en Chile, ¿no? Yo lo que veo es que a veces en la izquierda no valoramos lo suficiente el aporte inmenso que hizo la democracia cristiana a la recuperación de la democracia, ¿no? Por ejemplo, Eduardo Frei Montalva no murió de casualidad, la investigación del juez está bastante avanzada, ¿no? Él fue víctima de un crimen político. Bueno, y el aporte que hicieron comunistas y socialistas en la izquierda a la recuperación de la democracia. O sea, tenemos un patrimonio que nos compromete muy profundamente. Entonces no podemos lanzar por la borda lo que ha sido finalmente algo que difícilmente otras fuerzas pueden exhibir, que sí lo hicieron en Chile estos partidos, que es ni más ni menos que rehacer la democracia. Así que yo digo, mire, esa discusión está bien, que se haga en los centros de estudio, los ideólogos, los filósofos, hay que hacer lo que corresponda, pero en lo que dice relación con la democracia chilena, estos partidos tienen mucho que hacer todavía para consolidarla y tienen mucho que hacer todavía para poder rectificar lo que todavía no se cambia de aquella herencia nefasta que dejó la dictadura. El sistema previsional, el sistema de salud y tantas cosas que hay que cambiar y que todavía no se logra cambiar.
Sí, el punto ahí, Camilo, es cómo se superan estas diferencias. Lo digo pensando en que cuando se creó la nueva mayoría había una candidata que marcaba muy bien en las encuestas y obviamente eso también debe haber ayudado a que se puedan reunir estos partidos. Sin embargo, ahora la situación es absolutamente distinta, incluso la Democracia Cristiana analizando si va o no a primarias o llega directamente a primera vuelta. ¿De qué manera zanjar efectivamente esas diferencias? Mire, no hay ninguna fórmula mágica, solo la voluntad de hacerlo. A mí me correspondió un momento muy amargo el año 2009, cuando prácticamente se terminó con la antigua concertación, que durante 20 años había sido muy meritoria, pero un día llegó a esta misma oficina que está a mi espalda, Jorge Ratti, y me dijo, mira, yo me voy con el Partido Comunista. Alejandro Navarro decidió tomar su maletita y se fue e intentó hacer otro partido del cual después se salió, el MAS. Se salió también Marco Enrique Ominami y tomó su propio camino. ¿Cuál fue el resultado? Ganó la derecha. Ese fue el resultado. O sea, no hay ninguna otra perspectiva que no sea la derrota cuando se pierde de perspectiva la necesidad de la unidad. Y para que exista esa unidad, los partidos tiene que haber voluntad. Yo observé en el 2009 que esa voluntad no había. Tal vez se había perdido, estaba en el recuerdo, ya era lejana lo que era un gobierno de la derecha. Se subestimaba tal vez las consecuencias que iba a tener el que Sebastián Piñera fuera presidente de la República, no sé. Mil razones. El asunto es que finalmente perdimos la elección presidencial. Espero que esos acontecimientos que están relativamente cercanos en la memoria no se pierdan para que tengamos presente que hay una responsabilidad más allá de los partidos, más allá de nosotros. Es una responsabilidad con la democracia chilena. Y para eso hay que unir y no dividir. Bien, Camilo Escalona, muchísimas gracias por esta entrevista. Que esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.